Circuito combinacional. Tengo el esquema básico para un circuito combinacional, el cual está compuesto de entradas o una entrada, una salida o salidas, y en verde tenemos el sistema. Un circuito combinacional tiene la característica que solamente está afectado por el valor de la entrada. Ese valor de entrada afectará el valor de salida. Es decir, si lo vemos como un circuito digital, si yo tengo un 0 a la entrada, tendré un 0 a la salida. Si tengo un 1 a la entrada, tendré un 1 a la salida. Es así como funciona básicamente un circuito combinacional. Ahora, ¿qué pasa cuando el circuito crece en complejidad y tengo un circuito secuencial? Un circuito secuencial, pues al igual tiene una entrada o entradas y tiene una salida o salidas. Y en verde tenemos el sistema. Pero tenemos otro rectángulo verde que es la memoria. Es decir, que el estado de la salida sale y se retroalimenta a la entrada. Por lo tanto, los valores de la salida están afectados, sí, por los valores de la entrada y por los valores que vienen de la memoria. Es ahí la gran diferencia entre un sistema o un circuito secuencial y un sistema combinacional. Vamos a ver un ejemplo de un sistema y de un circuito secuencial. Tengo yo un circuito de arranque y paro de un motor con compuertas lógicas, el cual está inicialmente a 5 volts. Tengo dos botones pulsadores normalmente abiertos, uno con la etiqueta de arranque y uno segundo con la etiqueta de paro. Tengo la simbología en la norma ABS, es una OR, una NOT y una AND. Esta simbología la voy a traducir a simbología en la norma ANSI de compuertas lógicas. Aquí tengo más conocido para circuitos electrónicos digitales el símbolo para una OR, una NOT y una AND. La característica de una NOT es que hace una negación. Si tú tienes un 0 te da un 1 y viceversa, si tienes un 1 te da un 0. Y una OR, para poder entregarte a la salida un 1, tiene que tener al menos en cualquiera de sus dos entradas un 1. Y la característica de una AND es que sí, forzosamente tendría que tener un 1 en cada una de sus entradas para que te dé un 1 a la salida. Y si vemos, el sistema tiene una retroalimentación, es decir, a la salida de esa AND, de ese valor lógico que tengas en la AND, regresa y retroalimenta a la compuerta OR. Vamos a analizar primeramente el paro. El paro lo tengo con un botón normalmente abierto. Si lo tuviera con un botón normalmente cerrado, esta no tendría razón de estar ahí. Pero bueno, si yo lo presiono y genero un 1, ese 1 se invierte a un 0 y genera un 0 en la AND. Por lo tanto, sigo teniendo dos ceros en la compuerta AND y me sigue entregando un 0. Ahora bien, en el momento que yo presiono el push de arranque, genero un 1. Vean, si lo dejo presionado, sigo teniendo ese 1. Y con ese 1, a la salida ya me dio un 1. Y esa salida entra a la primera entrada de la compuerta AND, más el 1 que ya tenía de la negación, me dan ese 1 y 1 que necesito para que me entregue un 1 a la salida. Por lo tanto, ese 1 viaja y se retroalimenta y vuelve a la entrada de esa compuerta OR. Y me sigue entregando un 1. Y es así como yo genero el estado alto de esta salida. Ahorita analizamos esa parte de electrónica de potencia. Pero bueno, aquí yo tengo presente siempre un 1 en este punto. Y si yo le doy botón de paro, genero un 0. Nuevamente, un arranque de perpetuo hasta que se rompa con el botón de paro. Ok, eso es en cuanto a un sistema secuencial. Ahí tenemos un arranque y paro de un motor. Ahora analicemos la electrónica de potencia. Electrónica de potencia. Tengo a 6 volts conectado una bobina de un relevador. Este relevador es de un polo, 2 tiros. Tiene 5 patitas, 2 para la bobina y 3 patitas para los contactos y el común. En paralelo le conecto un diodo rectificador y para visualizar yo y saber que el circuito está energizado y funcionando, ocupo un LED con una resistencia en serie de 470 ohms. Esto, repito, la resistencia del LED es solamente para ver el estado de este actuador que es el relevador. Ahora, en la bobina del relevador, en uno de sus polos, tengo conectado a los 6 volts y en el segundo polo tengo conectado un transistor.
El transistor que yo estoy ocupando es un BC547B y bueno, un transistor, recuerden que tiene una base, un colector y un emisor. Y básicamente un transistor funciona en dos estados, cuando está en corte y cuando está en saturación, ¿sale? Entonces nosotros tenemos que asegurar de no dañar este circuito, este transistor. Bueno, ¿cómo conseguimos eso? Vamos a darle un paro a este sistema y ahora estamos aquí en la base del transistor. Yo protejo mi base con una resistencia grande, en este caso 2.7 kilo ohms. El emisor lo mando a tierra y el colector se va a uno de los puntos o a una de las terminales de la bobina del relevador. ¿Estamos? Al energizar esa bobina, este bracito de ese polo cambia de posición, haciendo pasar los 12 volts del circuito de potencia y energizando el motor, porque tendréis aquí tus 12 volts y completas el circuito con 0 volts en tierra y giraría tu motor. Ese motor tiene un acoplamiento mecánico a dos engranes en relación y una transmisión por cadena que hace mover un mecanismo. Eso es en cuanto a la parte mecánica y el acoplamiento mecánico hacia el motor. Ahora bien, ¿qué tenemos que entender acerca de este circuito, ¿no? De el transistor y el relevador? Ahorita el sistema está en paro. Por lo tanto, mi sistema, puedo decir que mi transistor está en estado de corte. Cuando tú dices que un transistor está en estado de corte, funciona como un interruptor. Es decir, que está en corte, que está abierto. ¿Estamos? En el momento que yo presiono el botón de arranque, ya no está en corte, está en saturación y funciona como un interruptor, como un cable. Por lo tanto, deja pasar la corriente aquí y completa el circuito haciendo que la bobina se energice. Y cuando se energiza, vean, en el estado anterior estaba inclinado hacia su lado derecho, ya se inclinó al lado izquierdo y el motor está girando con el acoplamiento mecánico y la cadena está moviéndose. ¿Ok? Ahora, seguimos. El transistor ahorita está en saturación. Si yo le doy paro, el sistema regresa a su estado de reposo. ¿Para qué es este diodo? ¿Qué pasa si lo quito? Y lo voy a hacer al adrede y lo voy a echar a andar. Funciona mi sistema, mi transistor está en saturación y en el momento que yo le doy paro, entra en corte. Entra en corte, abre el circuito y como yo no tengo aquí un diodo rectificador en inverso, la resistencia interna de la bobina dañaría mi transistor. Lo dejaría inservible. Vamos a verlo. Recuerden, quité el diodo rectificador y veamos cómo explota. Vean cómo daño los dos, el diodo y el transistor, que finalmente son diodos. Los voy a revivir. Sí y sí. Entonces debo de colocar siempre a una bobina de un relevador un diodo rectificador. Arranca, está en saturación mi transistor, está en corte, no explotó esta vez por ayuda de ese diodo rectificador. Estoy ocupando el 1N4001 y recuerden que es del 4001 hasta el 4008 y bueno, como va sumando 4001, 2, 3, los voltajes y los amperajes y las características internas de esos diodos van cambiando. Con el 4001 es más que suficiente. Recuerden que también la bobina del relevador es importante. Este relevador tendría que estar a una bobina en su datasheet o en su marca del componente, tendría que marcar 6 volts para poderlo energizar y con el multímetro podríamos nosotros medir la resistencia y una vez medida y teniendo el voltaje podríamos calcular la corriente que va a pasar por aquí y con esa corriente podríamos nosotros encontrar el transistor más adecuado para este circuito y además nos ayudaría en el cálculo de esta resistencia de 2.7 kilo ohms. Entonces es importante siempre calcular los circuitos de potencia para no dañar los componentes. Hago la observación que este circuito en la parte de potencia, no en la de control, hay un pequeño detalle. Yo tengo en el mismo circuito, en la misma circuitería, conectado el circuito de
control con el circuito de fuerza. No lo recomiendo. Lo ideal era o sería haber ocupado un optoacoplador en vez de esta relación de transistor y relevador. Sin en cambio, aquí se nos queda corto el software Coco Eclipse y es así como encontramos la solución para acoplar motores con voltajes mayores y corrientes mayores a circuitos basados en electrónica digital. Este es un circuito secuencial y bueno, espero haberlos ayudado. Continuamos con la serie de videos de electrónica digital.